Amigos y colegas de la prensa, gracias por estar presentes, gracias por preocuparse y gracias porque siempre nosotros estamos unidos. Y en estos conflictos que han pasado y han sucedido ayer, nos hemos visto en la necesidad de juntarnos nuevamente, convocarlos a esta conferencia de prensa a todos, y gracias a todos por estar aquí presentes, conjuntamente el doctor Juan de Dios Castro, que es el asesor de la Federación de la Prensa. Como habíamos dicho, los actos vandálicos que se suscitaron ayer y que dañaron la integridad física y la herramienta de trabajo de los colegas periodistas, nos vemos la necesidad de sacar un voto resolutivo que dice lo siguiente: la Federación de Trabajadores de la Prensa del Norte Integrado, reunida en emergencia ante los últimos acontecimientos que han marcado un día negro para la prensa montereña, resuelve lo siguiente: considerando que la Constitución Política del Estado señala en su artículo 46 que toda persona tiene derecho al trabajo y el Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas, y añade en su artículo 105 que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información, aclarando que el Estado garantiza a los trabajadores y trabajadoras de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información, considerando que la norma suprema de nuestro país precautela y resguarda como una garantía constitucional el derecho a la seguridad e integridad de las personas en todas sus formas y sin discriminación alguna, tal como reza el artículo 15. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, complementando que todas las personas tienen derecho a no sufrir violencia física, considerando que los periodistas de los diferentes medios de comunicación de Montero son personas, hombres y mujeres, que trabajan día a día por un precepto constitucional, el derecho a informar y ser informado, y sin tomar parte personal en ninguna de las informaciones generadas o generando una corriente de opinión que siempre se enmarca en la verdad de los hechos, considerando que en la marcha y toma del edificio principal del gobierno municipal de Montero, la dirigencia del transporte no logró controlar a sus bases, generando convulsión, enfrentamiento y agresiones a periodistas que no toman parte y menos defienden el nuevo precio del pasaje urbano, saliendo varios de ellos agredidos físicamente, intimidándolos o con su herramienta de trabajo destruida. Resolvemos lo siguiente: nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales en la vía judicial para hacer respetar derechos y garantías constitucionales vulnerados y pisoteados por desconocidos que se zafan de las protestas de reivindicaciones y se las emprenden contra los periodistas que de forma noble y ética solo transmiten las informaciones o noticias, y reiteramos, no formamos parte de las decisiones o posturas, sea por el precio del pasaje o cualquier otra cosa. Nos declaramos en emergencia y activaremos todos los mecanismos legales para salvaguardar la integridad corporal, física e intelectual de nuestros agremiados. Asimismo, anunciamos que no toleraremos ni una sola agresión más a nuestros afiliados, y desde ahora activamos la conformación de nuestro gabinete jurídico para que aquellos malos vecinos que consideren que agrediendo a la prensa tienen o más o menos razón. En Montero, a los 7 días del mes de marzo del 2025, por la Federación de Trabajadores de la Prensa del Norte Integrado. Al mismo tiempo, decimos y resolvemos que los medios de comunicación no vamos a dar ni una información ni cubriremos una conferencia de prensa de los transportistas de este municipio. Así hemos determinado. Reitero que ninguno de los medios de comunicación de Montero va a ir a alguna conferencia, que llamen o van a dar o den alguna entrevista, no van a asistir hasta que ellos, los transportistas, resuelvan pedir disculpas y presentarnos y darnos a conocer, y que los agresores
pidan disculpas públicamente en una conferencia de prensa. Los anteriores. Así que, si bien el derecho a la protesta es un derecho que tienen las instituciones y las personas de realizar, esos derechos están sometidos a los derechos de terceros. Nadie puede salir a protestar y golpear, destruir y amenazar. Pueden hacerlo libremente mientras no dañen propiedad del Estado, no dañen a las personas, no agredan a personas ni a periodistas. Yo quiero felicitar a los periodistas que valientemente evitaron que esto pase a mayores, porque enfrentaron con su cámara y con sus cuerpos y protegieron a ese periodista que estaban a punto de golpear. Hubiera sido peor, ¿no es cierto? Porque la intención era producir un daño. Bien, el Código Penal establece claramente pues delitos contra las personas que hagan este tipo o cometan este tipo de conductas. Está establecido en el artículo 296 del Código Penal como atentado contra la libertad de prensa, porque la libertad de prensa es un derecho y está establecido también de que se debe castigar a quienes atentan contra esta libertad y la pena llega hasta 3 años de cárcel. De igual manera, el derecho al trabajo está protegido aparte de la Constitución en el artículo 303 del Código Penal, que establece que el derecho al trabajo está protegido y quien lo obstruya, obstaculice, va a ser sometido a un proceso con pena hasta de 3 años. Y si no se identificara, supongamos, porque aquí están identificadas las personas, es responsable el que es presidente o llamó a esa marcha o a esa convocatoria para protestar. Así que quienes están a cargo de instituciones tienen que tener mucho cuidado cuando convocan. Enséñenles, si bien muchas veces lo han hecho, que tiene la costumbre de salir así en montón y agredir y atropellar, no se olviden que en algún momento van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. Tienen que instruir bien